Invitamos a los disertantes a activar sus cámaras y micrófonos para dar inicio a la presentación. Jorgelina do Rosario es editora de la agencia Bloomberg News en Buenos Aires y magíster en finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella. Pilar Tabela es licenciada en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella, máster en Economía de la Universidad de San Andrés y MBA de Harvard. Actualmente se desempeña como directora para el banco Barclays. Fernando Sedano es Senior Latam Economist y director ejecutivo del banco de inversión Morgan Stanley. Es doctor en Economía Aplicada, máster en Economía y licenciado en Comercio Internacional de la Universidad de Auburn. Gustavo Domínguez, CEO de AdCap, graduado y doctorado en Economía por la UBA, tiene más de 30 años de experiencia en la industria financiera global. Trabajó 19 años en JP Morgan Chase en Nueva York. En el año 2013 se unió como socio a AdCap. Jorgelina, buen día, bienvenidos a todos. Ya estamos ok para arrancar. Bienvenidos a Expo EFI. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a una nueva edición de Expo EFI. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y el honor de abrir del primer panel de esta primera jornada, que otra vez nos tiene de manera online, ¿no? En esta segunda ola del coronavirus. Vamos a arrancar este lunes con Fernando, con Pilar y con Gustavo. La idea es un poco hacer un paneo tanto de lo que está pasando globalmente en la región, que tuvo varias novedades este fin de semana con Chile, y también bajar un poco cuáles son los canales de transmisión en la Argentina. Son 45 minutos, es poco tiempo para abarcar tantos temas, pero seguramente lo vamos a hacer muy bien con estos tres expositores que tenemos a continuación, y además en un mundo en que nos preguntamos obviamente qué va a hacer la Fed con la tasa de interés ante la suba de inflación. Una nueva generación de jóvenes que están aprendiendo en otros lugares del mundo, no en Argentina claramente, qué es la inflación, qué es la suba generalizada y constante de los precios, y al mismo tiempo algunos eventos en la región que están marcando la agenda de lo que también le podría pasar a Argentina en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias de nuevo por unirse a este primer panel del lunes. Vamos a empezar con Fernando Sedano. La idea es un poco que cada uno exponga unos primeros minutos de su expertise y luego vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Fernando Sedano, el piso es tuyo. Gracias. Gracias. Gracias, Jorgelina, Santiago Bulat también por la invitación. Muy bueno, Claudio, el arranque de la Expo EFI. Bueno, siempre es bueno empezar con una visión global. Siendo un banco global, me parece que era oportuno empezar con una visión global, bajarla a lo regional y eventualmente dejar algo de espacio para ver cómo estamos pensando Argentina. Desde lo global yo empezaría diciendo que hace un año, básicamente en lo peor de esta pandemia, cuando los niveles de actividad estaban en niveles muy deprimidos, nosotros salimos con un view un poco fuera del consenso, que era que la economía se iba a recuperar rápido, en particular que la economía global iba a recuperar los niveles pre-COVID para el cuarto trimestre del 20. Eso llevó a mucha resistencia de nuestros clientes al principio, pero bueno, finalmente se dio que para el cuarto trimestre nuestro índice de actividad global ya estaba en niveles de pre-COVID. Y un poco lo que hicimos fue, digamos, redoblar la apuesta, y ahora lo que estamos viendo es que no solo se recuperaron los niveles de actividad pre-COVID, a nivel global estoy hablando siempre, ¿no? Actividad global, sino que vamos a ir hacia una tendencia de crecimiento que va a ser mayor a la tendencia que se esperaba antes del COVID. O sea, el COVID fue un disparador de una reacción de política fiscal y monetaria a nivel global sin precedentes, que va a llevar a que haya un aumento de la demanda agregada a nivel global que va a ser mayor al que hubiésemos visto si no hubiésemos tenido el COVID, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo ahora. Nosotros tenemos un esquema de ver la economía global. Hay tres factores que nos llevan a estar bien constructivos respecto de la economía global. Digamos que el primero, que esto fue un shock exógeno, ¿no? Entonces no hay moral hazard aquí. O sea, esto es algo que nos impactó a todo y entonces las autoridades respondieron con todo lo que tenían.
el segundo punto es que respondieron con todo lo que tenían. Digo, la respuesta fue rápida y fue masiva, fue muy fuerte. Digamos que el nivel de estímulo que hay hoy en la economía probablemente sea unas 4 veces a lo que se hizo en la crisis financiera del 2008, ¿no? Y ante ese, digamos, estímulo sin precedentes, ahora tenemos las autoridades, sobre todo una visión muy de país desarrollado, la que estoy en este momento compartiendo, que es que las autoridades ven que es necesario mantener políticas laxas desde lo fiscal y lo monetario. Vos, Jorgelina, hablabas de la Fed, durante un tiempo bastante más largo que lo que eventualmente uno podría pensar. La Fed ha cambiado su framework también. La Fed ahora habla de que vamos a... Bueno, el foco obviamente es recuperar pleno empleo, que está pasando en Estados Unidos. Por supuesto hay algunos temas de oferta de mano de obra, dado el tremendo estímulo fiscal, pero con el tiempo la idea es recuperar pleno empleo y dejar que la inflación pase del 2%. Entonces no va a haber aumento de tasas, a pesar de que la tasa de inflación pase del 2%, porque ahora es el promedio, tiene que estar en 2%. Para que el promedio tenga que estar en 2%, por supuesto la van a dejar subir arriba de 2 y van a dejar que la economía eventualmente recaliente, que pasemos a una brecha del producto positiva, sobre todo en Estados Unidos, y eso obviamente nos va a llevar a una recuperación global, porque eso obviamente dispara la demanda, el consumidor norteamericano dispara la demanda de exportaciones de Asia, etcétera. Asia demanda commodities, y volvemos a ese círculo, digamos, virtuoso de la economía global que hemos visto en otros momentos. Nosotros tenemos un view muy particular en Estados Unidos, somos extremadamente optimistas en Estados Unidos, tenemos la economía creciendo al 7,1% en 2001, 7,1% en 2001, y casi 5%, perdón, 2021, y casi 5% en 2022. ¿No? Estoy hablando de promedios del año, por supuesto que los cuartos trimestres son, por ejemplo, este año es mayor, tenemos 8% de crecimiento en Estados Unidos para el cuarto trimestre de este año, y el año que viene, obviamente, por una cuestión de estadística, tenemos 3,2 en el en el cuarto trimestre del 22, pero el promedio es casi 5, o sea, muy fuerte la recuperación. Obviamente esto beneficia a América Latina. México es el primero que se beneficia de este crecimiento fuerte de Estados Unidos por su sector manufacturero, que está muy ligado al sector manufacturero norteamericano. Digamos que México es un estado del sur de los Estados Unidos, prácticamente, en ese sentido. Entonces, el 40% del producto de México está ligado un poco a la demanda externa. También impacta por el lado del consumo, porque, por ejemplo, en México, las remesas que envían los trabajadores mexicanos viviendo en Estados Unidos son casi el 4% del producto en México. Imagínense nuestra cuenta corriente si recibiríamos un flujo, digo nuestra en Argentina, un flujo de 4% del producto de remesas. Esto históricamente es 2,7, 2,6, está en 4 hoy. O sea, hay ahorro en Estados Unidos. Los trabajadores en Estados Unidos, sobre todo los extranjeros, no solo recibieron los cheques del estímulo fiscal y pudieron enviar remesas a México, sino que pudieron ahorrar. Y no solo eso, ahora se están recuperando los mercados laborales para ellos, ¿no? Entonces, es por todos lados que este impulso fiscal en Estados Unidos claramente tiene un impacto en México muy rápido, y eso hace que la recuperación en México sea más fuerte de lo que hubiese sido, porque no hubo paquete de ayuda fiscal en México. A los otros países de la región los ayuda vía precios de commodities altos, ¿no? Entonces, bueno, Colombia se beneficia por precios de petróleo más altos, Chile por el cobre, Argentina y Brasil sabemos que tiene que ver con los commodities agrícolas. Todo eso es el famoso viento de cola, debería permanecer. No vemos que esto sea algo temporario, insisto, el hecho de que las políticas monetarias y fiscales van a estar relativamente laxas por un tiempo va a llevar a que este aumento de la demanda agregada sea sostenible. Eventualmente los riesgos son de una mayor inflación, sobre todo en Estados Unidos. Los riesgos están ahí, digamos, de recalentamiento de la economía. Pero digamos, el viento de cola está. Pero los países, siguiendo con Latinoamérica, y ya termino, obviamente tienen que hacer su tarea
para poder beneficiarse de los vientos de cola. Y ahí vemos dos bolsas de países, ¿no? Por un lado, los países que más se benefician son los que están más abiertos, que tienen economías más abiertas, entonces se benefician de ese crecimiento global, ¿no? Y ahí ponemos a Chile y a México. Y también, por otro lado, los que tienen mejores fundamentos macro, ¿sí? Tanto México como Chile utilizaron los llamados fondos de estabilización a la hora de proveer estímulos fiscales para contrarrestar el COVID. México usó muy poco, pero lo poco que hizo como paquete de ayuda fiscal lo hizo a través de fondos de estabilización. O sea, se ahorró en las buenas épocas para gastar en las épocas de lluvia, y claramente llovió y fuerte, ¿no? Chile lo mismo, un paquete fiscal enorme, con fondos de estabilización, pero también con estos procesos que han dejado que la gente retire sus ahorros de los sistemas de pensión privada. Brasil también hizo un paquete fiscal muy grande, pero la deuda se le elevó a 90 puntos del producto y le limita lo que puedan hacer de ahora en adelante. Colombia, sabemos los problemas desde el punto de vista social, que estamos obviamente viendo en la tapa de los diarios, pero también Colombia está mucho más debilitado desde el punto de vista de cuentas externas, con un déficit de cuenta corriente de 4 puntos del producto, lo hace vulnerable a pesar del aumento del precio del petróleo. Y luego tenemos nuestro país, en donde nosotros vemos que hay una estrategia de tratar de evitar el ajuste macro que probablemente sea necesario desde el punto de vista cuando uno mira la balanza comercial y algunos o la inflación, digamos, variables macro relevantes, uno ve que Argentina probablemente necesite ajustar algunas cuestiones macro para tener un crecimiento sostenido, eventualmente, que eso es una condición necesaria para un acuerdo como el FMI, pero bueno, entendemos que de aquí a las elecciones es poco probable que esto suceda, sobre todo en un contexto donde hay viento de cola, donde hay precios de commodities altos que ayudan y donde hay también esta nueva distribución de los derechos especiales de giro del FMI, que obviamente van a ayudar a Argentina a enfrentar algunos pagos en ausencia, sobre todo con el FMI, ¿no? En ausencia de un programa con el FMI. Pero déjame, tal vez, Jorgelina, terminar por acá estos comentarios introductorios y después eventualmente ahondar un poquito más detalle más adelante durante el panel. Fernando, muchas gracias. Seguimos con Gustavo Domínguez de ACAP. Gustavo, tu turno. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. En principio coincido con el punto que comenzó diciendo Fernando respecto de ser muy optimista respecto de la actividad económica y también los mercados financieros en Estados Unidos principalmente, y también con un poco de dilación en Europa y en Asia desarrollada. ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas, hay una fuerza estructural que viene desde la crisis financiera 2008-2009, que es los bancos centrales no eran los determinantes de los flujos de capital globales y hoy lo son. La Reserva Federal en 2008 el balance de la Reserva Federal el 6,8% del Producto Bruto Americano y hoy es el 38%. El equivalente en Europa, 50% del Producto Bruto, es la Reserva, es el Banco Central de Europa, y en Japón 163%. Entonces, la marea de liquidez está, en el 2008 a la Reserva Federal le llevó 5 años llevar el balance, incrementar el balance en 3 trillones de dólares. En esta crisis le llevó 6 meses. Y eso no va a cambiar. En realidad pienso que el mayor riesgo que tiene los mercados de capitales y la economía desarrollada es el miedo y cómo le van a seguir temblando las muñecas a los banqueros centrales para sacar esa liquidez. Para sacar al mundo, mercado de capitales globales están drogados con la liquidez hace 13 años ya y es difícil pensar cómo van a poder sacársela. Intentaron en el 2019 y en 3 meses tuvieron que dar vuelta e ir en dirección opuesta. Pero de aquí para adelante, ¿por qué? Porque la pandemia tuvo lamentablemente muchos efectos negativos, pero tuvo un efecto muy poderoso, positivo, que es acelerar el desarrollo de determinadas tecnologías transformativas, cosas que podrían haber pasado en 5, 6, 7 años, bueno, van a pasar en 1 año. Yo recuerdo, por ejemplo, todo el mundo hablaba, ¿cuándo va a estar la vacuna? Iba a tomar 3 años, 2 años, 5 años. Bueno, la vacuna estaba lista en septiembre, porque desde marzo había tests.
¿Y por qué eso ocurrió? ¿Y cómo se va y pensamos que va a seguir transformando el sector privado, la inversión, las economías desarrolladas? Porque la utilización amplia y el abarcamiento de la utilización de algoritmos de inteligencia artificial aplicados en todas las industrias, que acelera enormemente la productividad de la economía global. Por eso pensamos que también esta inflación es un fenómeno, el escenario más probable es un fenómeno temporario. Vamos a tener este golpe de inflación por 3 meses, 4 meses, 2 meses, pero no pensamos que sea estructural, pensamos que la productividad de estas tecnologías va a seguir siendo un efecto enormemente positivo en la rentabilidad de las empresas del sector privado, no solamente inteligencia artificial, sino el desarrollo y la estabilización del futuro de la transportación, automóviles autónomos. Y al mismo tiempo, en medicina de precisión y biotecnología. Todo impulsado por estas tecnologías, cuyo desarrollo se aceleró enormemente por esta crisis. Y eso que implica para la economía, bueno, hoy nos encontramos con una economía muy fuerte, con consumidores que están confiados porque han ahorrado y porque los que no han podido ahorrar y se han hecho enormemente más ricos el último año, han recibido los cheques de estímulo de parte del gobierno. Y por última instancia, el gobierno sigue definitivamente con paquetes fiscales, que si uno suma la inyección de liquidez de parte del Banco Central, los paquetes fiscales, 25% del Producto Bruto en los últimos 12 meses. Eso no va a desaparecer de la noche a la mañana. Hay miedos por la inflación, hay amenazas de que pueden aumentar los impuestos, pero históricamente la historia nos dice que en realidad cada vez que aumentaron los impuestos en la economía americana, los mercados de acciones subieron el año anterior y el año posterior. En última instancia, la inflación, el miedo de la inflación, a las empresas eso no es malo, poder subir precios, en la medida que pueda pasar incremento de costos. Pero pensamos que, ¿y cuáles son esos sectores? En mi trabajo día a día, administrando carteras, asesorando clientes, definitivamente siguen siendo los sectores de crecimiento, a pesar de la enorme rotación que estamos viendo hacia las empresas en las economías de la reapertura. Eso es lo que se llama sectores de valor. Nosotros pensamos que a mediano plazo los sectores de crecimiento, de tecnología de punta, siguen siendo los que tienen más oportunidades. Semiconductores, biotecnología, tecnología en general. ¿Por qué? Porque la historia también prueba. Hay un libro publicado recientemente, desde el año 1926, 4% de las acciones en los mercados han determinado toda la creación de riqueza. El resto del promedio de las acciones, más o menos como los treasuries. Y esos sectores siguen siendo los de punta, el crecimiento. Definitivamente somos optimistas, pensamos que, por supuesto, Europa viene un poco detrás de los Estados Unidos, pero definitivamente en esta reapertura somos enormemente positivos. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a seguir con Pilar Tabela. Pilar, el piso es tuyo. Muchas gracias, Jorgelina, y a todo el equipo por la invitación. Es un placer participar de este seminario. Voy a empezar enfocándome un poco en lo que nosotros creemos que importa respecto de del crecimiento global y de las condiciones globales para mercados emergentes en particular, ya que Fernando y Gustavo se enfocaron un montón en Estados Unidos en particular. Entonces quiero rescatar 3 cosas por las cuales tenemos un escenario bastante favorable para los mercados emergentes en general. Aunque sí estamos viendo algunas alarmas respecto de, por ejemplo, los aumentos de los casos en países como India y Brasil, y respecto de las recaídas, digamos, las aceleraciones inflacionarias en algunos países que podrían llegar a limitar un poco la capacidad de los bancos centrales de mantener los estímulos monetarios fuertes en los países emergentes, no así en los países desarrollados, como comparto como estaban diciendo Fernando y Gustavo. Entonces, las 3 principales razones por las cuales estamos viendo un escenario medianamente bastante favorable para los mercados emergentes son, primero, el crecimiento mundial. Estamos esperando un crecimiento global de 6,5%, que se compara con una caída de 3% el año pasado, o sea, claramente bastante superior. Y en particular, hay cierta diferenciación a través de las regiones. En particular, en Asia, estamos esperando un crecimiento de 8% frente a una caída de 1% el año pasado. Esto está principalmente empujado por China, donde el crecimiento podría estar arriba del 9% este año. Con lo cual ahí se ve claramente una región donde el crecimiento va a ser muchísimo superior y vamos a estar muy por arriba de los niveles pre-pandemia a partir de este año. Por otro lado, vemos una situación distinta en Latinoamérica. Si bien estamos esperando un crecimiento fuerte de 5% para toda la región,
Esto se compara con una caída de 7% el año pasado. Y eso tiene que ver en parte porque creemos que los estímulos van a ser, el espacio para hacer estímulos monetarios y fiscales va a ser más acotado, porque los desbalances son un poco mayores, y por otro lado por el resurgimiento de casos que estábamos mencionando antes. En general, para el crecimiento global, como decía, somos optimistas, aunque sí los últimos datos están mostrando que la recuperación no es del todo sincronizada. Como te mencionaba antes, los casos en India y en Brasil, y también el hecho de que estamos viendo casos, particularmente el hecho de que estamos viendo casos en personas donde habían tenido el virus antes o que se habían vacunado. Y esto, lamentablemente, lo que nos hace pensar es que tal vez tengamos que empezar a pensar en escenarios de un COVID más persistente, en lugar de un escenario post-pandemia como tal vez estábamos esperando hace algunos meses. Entonces, esta es una de las primeras, digamos, alarmas que quería mencionar, a pesar de que sí tenemos un escenario constructivo, como te decía, de crecimiento del 6,5% a nivel global, en línea con lo que estaban mencionando Fernando y Gustavo. La segunda razón por la cual somos optimistas respecto del escenario global para emergentes es el estímulo monetario. Estamos de acuerdo con lo que decían Fernando y Gustavo. Creemos que la Fed en principio va a dejar pasar esta sorpresa de inflación que tuvimos la semana pasada y se va a seguir enfocando en los datos de empleo. Creemos que la Fed en particular quiere afianzar su compromiso con el nuevo esquema de targeting de inflación promedio, con lo cual creemos que reciben bien dentro de todo el hecho de que de las expectativas de inflación estén ancladas a pesar de que haya una suba de la inflación, y por lo cual creemos que de vuelta se van a seguir enfocando más en el empleo que en los datos de inflación, con lo cual seguimos creyendo que van a ser pacientes para retirar el estímulo. Lo que sí creemos es que tal vez no valga lo mismo para todos los mercados emergentes, en particular los países donde pueden llegar a tener más amenazas a su credibilidad. Entonces, por ejemplo, estamos viendo cómo el Banco Central de Brasil ya empezó a subir tasas. Creemos que, por ejemplo, el Banco Central de Chile en Latinoamérica está cambiando un poco su lenguaje acerca de cuándo cree que va a empezar a retirar el estímulo. Con lo cual, ahí también estamos viendo cierta diferenciación entre emergentes y avanzados, pero de todas maneras el hecho de que los principales bancos centrales del mundo vayan a seguir con el estímulo monetario fuerte sigue siendo favorable, ¿no? Por último, obviamente el precio de los commodities, que también lo mencionaron los panelistas anteriores, es obviamente muy favorable para los mercados emergentes, para algunos países, especialmente como Chile, como Colombia, etcétera, los países más abiertos, digamos, se ven beneficiados, pero eso también está impactando en Argentina, obviamente, y ahora me detengo un segundo en Argentina y después podemos ampliar. Creo que la gran buena noticia de este año fue realmente el aumento del precio de la soja. Eso ha permitido al Banco Central acumular bastantes reservas, duplicando las reservas netas que tenía. Obviamente siguen siendo muy, muy bajas, pero están más o menos ahora en 5.5 billones de dólares en nuestras estimaciones versus 2,5 hace solamente 2 o 3 meses. Con lo cual, ahí vemos cómo el escenario global, si bien Argentina es una economía más cerrada que la mayoría de los países emergentes, etcétera, de todas formas el escenario global está ayudando a Argentina. El Banco Central evitó una devaluación a principio de año que muchos estábamos esperando, en gran parte creo gracias a este aumento del precio de los commodities, y tiene un poco más de espacio para darse más tiempo para negociar con el Fondo Monetario, creemos nosotros, aunque si bien no sea, en nuestra opinión, la mejor idea, evidentemente está impactando en las decisiones de política económica. Lo que sí estamos viendo en Argentina, también en otros países, pero en Argentina creo que tiene que ver más con los desbalances fiscales y monetarios, es un aumento muy fuerte de la inflación, a pesar de que se evitó esta devaluación que mencionaba. Estamos viendo niveles de inflación que podrían llegar al 50% interanual para mediados del año. De vuelta, a pesar de haber evitado la devaluación, lo cual creo que presenta muchos desafíos para el gobierno respecto a la política económica, cómo van a lidiar con esta inflación más alta. Nosotros creemos que, digamos, con más parches que con un plan de estabilización, lamentablemente por ahora, seguramente se siga recurriendo a fijar el tipo de cambio, a congelar tarifas, etcétera. Y el otro desafío que tiene el gobierno por delante es obviamente los vencimientos de deuda que vienen con el Club de París y con el Fondo Monetario. Y bueno, ahí está el gobierno en una disyuntiva entre esperar o no esperar hasta después de las elecciones para cerrar un acuerdo. Podemos ahondar en eso, pero vuelta en principio estamos esperando cierto
que el gobierno postergue un poco los ajustes por la elección. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Gustavo y Fernando, por esta primera presentación. Vamos a pasar un poco a preguntas y respuestas, así vamos ahondando en los temas que estuvieron hablando recién en las presentaciones. Gustavo, estabas hablando un poco de la decisión de la Fed, y lo que estuvo pasando últimamente, las últimas semanas, y se sigue muy de cerca, es las diferencias entre algunos datos que estuvieron saliendo de Estados Unidos, tanto de empleo como de inflación, en el tema de, bueno, qué prevén o qué proyectan los economistas del dato y luego el dato que sale, o hacia arriba o hacia abajo. Vos estás manejando carteras de clientes a nivel internacional, estás basado en Estados Unidos. ¿Cómo haces para dar recomendaciones o para, en ese diálogo fluido con los clientes, para tomar decisiones de inversión con esos datos, digamos, tan disímiles que salen desde una proyección hasta el dato concreto de la economía? Bueno, mira, si bien por supuesto la economía real y los procesos macroeconómicos son un ingrediente que uno debe utilizar para tomar decisiones en inversiones, la experiencia del día a día dice hoy, en un mundo donde prácticamente el 100% de los volúmenes de transacciones en las bolsas del mundo y los mercados de futuros están controlados por algoritmos, que la dinámica del mercado y el volumen de simplemente lo que mueve los precios son la diferencia entre volúmenes de orden de compra y de venta. Y hay contadísima, enorme cantidad de casos donde los mercados se mueven en la dirección contraria de donde uno piensa que deberían ir. Específicamente respecto de los números de inflación y la predicción, por ejemplo, de los resultados de las empresas del primer trimestre, han sido mucho mejores de lo esperado, es que hay situaciones, situaciones totalmente sin precedentes. Yo pienso que es prácticamente imposible para un analista económico poder predecir cuál va a ser la magnitud del salto que va a haber en consumo, en demanda. Es muy difícil. Luego el origen de ese salto. Y por eso creo que es la razón fundamental, es imposible porque no hay precedentes, no hay base para poder hacer comparaciones relativas. Creo que el escenario más probable, por qué los analistas están, como diría yo, corriendo a la de atrás, es probable que ese porcentaje de error se vaya achicando a medida que los meses vayan ocurriendo, porque vamos a tener un poquito más de historia. En respecto de lo que hacemos nosotros en términos de administrar los riesgos para nuestros clientes, dinámica de mercado, definitivamente, si tenemos un escenario más probable y movemos la cartera hacia donde pensamos que se va a beneficiar la cartera en ese escenario ocurre, pero siempre tenemos un escenario menos probable. No, yo me puedo equivocar, en realidad me equivoco todo el tiempo. Pero lo importante es, concentramos las inversiones en instrumentos líquidos. Fundamental. ¿Por qué eso es fundamental? Porque de esa forma, si yo pongo un precio de stop, que digo, ¿sabes qué? El mercado me está diciendo que me equivoqué. Puedo salir y no tengo que andar esperando y buscando precios y generar retornos más negativos de lo que idealmente uno tiene. Número dos, definitivamente si los mercados van en la dirección que nosotros esperamos que ocurran, actualizamos veramos debajo del mercado, llevando la tendencia en lugar de decir a este precio salgo. No hay un escenario central, siempre hay dos escenarios. Uno que pensamos que es más probable y uno en el que nos equivocamos, tenemos que corregir y realocar la cartera. En ese sentido, del último año venimos con una alocación muy importante a las bolsas. Desde abril, todos nuestros clientes vienen escuchando compren. Sí, en sectores de crecimiento. La realocación, esta rotación importante en los mercados que ha habido hacia el sector de valor, no fue algo que nosotros esperábamos proactivamente, entonces nuestros portafolios han sido liquidados en buena parte, pero protegiendo un gran porcentaje de las ganancias, y definitivamente no porque esperáramos la magnitud de esta inflación, pero cuando uno mira la ecuación riesgo-retorno, cuánto uno puede ganar estando invertido en instrumentos de tasa de interés a tasa de 0,8 a 1,5, pero si lo que puede perder si hay no simplemente un resurgimiento de la inflación, sino una baja de demanda de compra de título del gobierno, como ocurrió en el mes de marzo, porque los bancos dejaron de comprar treasuries. No es porque había habido inflación, los bancos dejaron de comprar. ¿Por qué dejaron de comprar? Porque el 30 de marzo había una excepción que la Reserva Federal le había dado a los bancos para que no tuviera que computar como capital, de acuerdo al acuerdo de Basilea,
las tenencias de bonos del gobierno. Cuando dijeron, si no me la renovás, yo no compro más. Tenemos una situación donde el mundo dejó de comprar bonos del Tesoro americano. La demanda es doméstica. Si esa demanda doméstica comienza a flaquear, eso es mucho más, dramáticamente mucho más importante que un número de inflación más alto de lo esperado. Y por eso vamos siempre a demanda y oferta, volúmenes de demanda y oferta. Entonces, no hemos tenido exposición a tasa de interés en dólares durante bastante tiempo. Pensamos que la ecuación riesgo-retorno es más atractiva en acciones que en high yield, en spread de crédito, que tiene una alta correlación con bolsas, y seguimos pensando que a mediano plazo los sectores de crecimiento. Gracias, Gustavo. Fernando, en tu exposición te referías como estas dos grandes bolsas que estás viendo en la región, dividiendo países por un lado Chile, México, por el otro lado Brasil, Colombia, Argentina, todo esto enmarcado en una segunda ola de COVID, con ritmos de vacunación totalmente diferentes, primera y segunda dosis, versus el año que ha pasado que estábamos mirando más las medidas de aislamiento. Ahora es bien saber quién está vacunando, cómo se está vacunando y a qué ritmo. ¿Por qué estás dividiendo a estas dos grandes bolsas en la región y cómo puede, digamos, esa división ser afectada por un ritmo menor de vacunación al que hoy se está proyectando en cada país? Mira, yo creo que de todos los países, claramente Chile es el que se destaca respecto de la campaña de vacunación. Digamos, si uno tiene que dividir en bolsas los países, como dijimos antes, cuando hablamos específicamente de los programas de vacunación, Chile es el único que realmente tiene más del 40% de la población con 2 dosis, ¿no? El resto, tanto Brasil, México, Argentina, Colombia, estamos en niveles casi de single digit, o sea, 5% o menos en la mayoría de los países con 2 dosis, ¿no? Entonces, obviamente eso trae un riesgo a la reapertura de la economía, que es en gran parte lo que va a explicar la recuperación económica del 2021. Son condiciones más normales. En Argentina eso ya comenzó casi, digamos, en el último trimestre del 20, la reapertura de la economía. Se vivió un primer trimestre con una reapertura bastante interesante y ahora volvemos a tener restricciones que por supuesto van a impactar en los números de crecimiento del segundo trimestre. Yo creo que la pregunta ahora es, en la gran mayoría de los países, yo creo que en Chile la respuesta la tenemos, que es el tercer trimestre para Chile debería ser bueno. El segundo trimestre probablemente no sea bueno para ninguno en términos de actividad. La pregunta que nos hacemos es, en la mayoría de los países, ¿qué pasa en el tercer trimestre, ¿no? Insisto, a excepción de Chile, tenemos ciertas dudas de que haya una recuperación fuerte de la economía, porque no estamos convencidos de que se llegue a un nivel de vacunación en el resto de los países que permita esa reapertura económica en el tercer trimestre y que tal vez sea algo que eventualmente se posponga hacia el cuarto trimestre del año. ¿Por qué decimos esto? Porque mismo Chile, vacunando bastante bien y siendo líder casi a nivel global en términos de campaña de vacunación, tuvieron y tienen ciertas restricciones que todavía están al orden del día, ¿no? Entonces parece que el 40% de vacunación no es suficiente, ¿no? Parece como que se requiere más inoculación eventualmente de la población para poder confiar en la reapertura. Eso respecto de la vacunación. Y después, la verdad que tiene que ver con fundamentos. Por supuesto que hay una liquidez amplia y que no va a ser retirada, como dije antes, en el corto plazo, pero claramente siempre se llega a un escenario donde los inversores empiezan a calibrar mejor sus portafolios, y cuando vos tenés a un portfolio manager sentado en Londres, en Nueva York, mirando un poco los mercados emergentes, es ahí donde los fundamentos macro empiezan a tener un rol relevante, ¿no? Porque de pronto los flujos van a ir siempre a los países que estén más sólidos. Y es ahí donde países como Chile, países como México, que han podido mantener ciertas métricas fiscales y de deuda relativamente, ¿no?, muy superiores a la de los otros países,
son los que eventualmente se van a ver más beneficiados. Insisto, también Chile y México son los países que más abiertas tienen sus economías y que por ende se benefician más de esa recuperación global. Brasil, desde lo fiscal, ahí hay una debilidad. La deuda llegó a casi 90 puntos del producto, estaba en 70 y monedas. A la hora del inversor en mercados emergentes tener que elegir los mercados, obviamente estas cosas prevalecen. No vemos riesgos inminentes en Brasil desde el punto de vista de cuentas externas. En Brasil es más que nada una cuestión fiscal y también la incertidumbre política, ¿no? Hay elecciones en 2022. Y luego, bueno, Colombia, insisto, los fundamentos macro se han visto deteriorados. Colombia no respetó su regla fiscal ni en el 20 ni en el 21. Por eso Colombia pensaba en esta reforma tributaria, el objetivo de la reforma tributaria, que no fue, que probablemente sea, pero probablemente muy diluida, era tratar de mantener el estatus de grado de inversión, que probablemente no sea fácil, ¿no? Dadas las métricas fiscales, y con un déficit de cuenta corriente grande, obviamente que una eventual salida de capitales por la pérdida de grado de inversión puede traer una volatilidad a la economía que no ayuda, todo en un contexto donde también tenemos elecciones en el inicio, al final del primer trimestre o al inicio del segundo trimestre del año que viene, ¿no? Elecciones también presidenciales en Colombia. Y respecto de Argentina, los fundamentos macro, me parece que Pilar lo dejó también bien claro. Yo algo mencioné respecto de que la macro probablemente necesite ajustes, la inflación es alta, la dinámica de la balanza comercial no tiene ese componente de expo. Bueno, ahora estacionalmente sí lo tiene. Nuestra preocupación es después de julio, tal vez cuando se acabe la cosecha y las expo de granos, cómo va a venir, cómo van a estar los flujos desde el punto de vista de la balanza comercial. Hubo un fuerte aumento de las IMPO en marzo. Hay, como sabemos, restricciones a las IMPO, restricciones a la entrada y salida de capitales. Todo eso hace muy difícil, en nuestra opinión, que haya un acuerdo técnico rápido con el FMI. El FMI, al final de cuentas, en sus programas, sobre todo los programas de largo plazo, que tienen que traer cambios estructurales para intentar ir hacia un crecimiento sostenido, requieren de una macro estable inicialmente. Y la macro estable necesita que las restricciones sean cada vez menores, y que se pueda operar en la economía, que se pueda importar, que se pueda hacer pagos al exterior. Todo eso hoy está muy, muy limitado, y por supuesto que impacta en la actividad. Y creemos que el FMI va a pedir eso, pero sobre todo va a pedir un camino hacia la consolidación fiscal, si bien no muy ambicioso, pero un camino, en fin, hacia una consolidación fiscal que permita a la Argentina estar en condiciones eventualmente de enfrentar los pagos de la deuda que han sido pospuestos hacia el 2025 en adelante. Gracias, Fernando. Pilar, vos que seguís de cerca Argentina todos los días, justamente Fernando mencionaba el tema del Club de París. Hemos visto la semana pasada una leve reacción positiva en el precio de los bonos internacionales de Argentina por un potencial acuerdo de Argentina con el Club de París. Hacia el resto de 2021, la gran pregunta que muchos que están en el mercado se hacen es ¿cuál es el próximo driver más importante para los precios de los activos en el país en lo que resta del 2021? ¿Es el acuerdo con el FMI? ¿Habrá que esperar a 2022? ¿Cuál es tu view sobre esto? Mira, como bien decías, es verdad que los precios de los bonos subieron un poco a fin de la semana pasada. Yo creo que el mercado y los inversores en general ya están descontando un montón de malas noticias en Argentina, que sí son parte de nuestro escenario base, en particular que el acuerdo con el fondo se postergue hasta después de las elecciones. Con lo cual, dado que ya se está esperando bastante poco, noticias en el margen como por ejemplo que se pueda potencialmente postergar el pago del Club de París, que Argentina no tenga que entrar en default, o tal vez
posibilidades un poco más altas que tal vez lo que se veía hace unas semanas de que se termine cerrando con un acuerdo con el fondo antes, evidentemente tiene un impacto positivo. Sin embargo, creo que hay que tener en cuenta que esto es porque estamos de una manera en una vara muy baja, en el sentido de que al final lo que importa en Argentina es que haya un compromiso político para un plan de estabilización. Y acá lo más importante son dos conceptos, el compromiso político y el plan, ¿no? Y recalco el compromiso político, porque creo que en particular en una coalición donde hay distintos actores y distintos grupos políticos, es muy importante que toda la coalición se exprese a favor de un plan de estabilización. Entonces, no alcanza, por ejemplo, con que el ministro viaje, ¿no? Digamos, creo que eso es importante y los inversores van a estar mirando esto, una señal contundente de un compromiso político hacia un plan de estabilización que todavía no vimos, y que revierta, por ejemplo, la tendencia que vimos en el pasado de que se pareciera que se acelera una negociación y después se va para atrás. En este sentido, creo que si bien lo que mencionaba antes, que es la noticia de los commodities más altos, es en general una buena noticia para Argentina, se evitó una devaluación que obviamente es muy nociva para los ingresos reales de la población, para la distribución del ingreso, etc. Al mismo tiempo como que generó incentivos para también postergar el acuerdo, y esto en el mediano plazo es negativo, no es positivo, porque cuanto más se postergan los ajustes, más grandes son los ajustes que se tienen que hacer luego. Entonces, digamos, sí creo que cuando se cierre un acuerdo con el fondo, que sí creemos que eventualmente se va a cerrar, aunque en este escenario va a ser todavía después de las elecciones, aunque vemos algunas posibilidades de que se termine cerrando antes, por algunas cosas que podemos ahondar, creo que no va a ser suficiente, digamos, es una condición necesaria. ¿Por qué? Porque todavía creo que va a haber dudas hasta que tengamos un fuerte compromiso político, o de la coalición, o veamos a través de las elecciones o dinámicas políticas que puede venir un cambio en la próxima elección presidencial. Creo que va a seguir habiendo incertidumbre acerca de la ejecución de ese programa, inclusive una vez que esté cerrado. Obviamente que se cierre sería positivo porque reduciría el riesgo de escenarios más extremos o más radicales, donde Argentina podría hasta entrar digamos, atrasarse en los pagos al Fondo Monetario. Recordemos que vencen pagos de 1.8 billones de dólares en septiembre con el Fondo Monetario y 1.8 en diciembre. Entonces, digamos, esos escenarios más radicales, que no creemos que sean los más probables, pero de todas formas están siendo parte de los escenarios que analiza el mercado, con lo cual una vez que Argentina cerrara un programa con el fondo, esos escenarios se pueden descartar por lo menos por un tiempo, pero no es suficiente porque, de vuelta, es necesario un compromiso político muy fuerte con un plan de estabilización que todavía no estamos viendo y que no somos muy optimistas de que se concrete en el corto plazo. Cierro con eso y después podemos andar más adelante. Muchas gracias, Pilar. Gustavo, me habías comentado que en el manejo de carteras que haces con tus clientes, la mayoría o casi todos, especificó un poquito más ahí, estaban queriendo salirse de América Latina, incluso de Argentina. ¿Es así? ¿Qué estás viendo? ¿Por qué están queriendo hoy salir de la región? ¿Y qué otras alternativas les estás presentando, no? Te diría que en términos de Argentina no es que quieran salir ahora, son clientes que no han tenido exposición durante un tiempo. En términos de el resto de los países de Latinoamérica, particularmente la preocupación que existe con la situación en Colombia, es donde más vemos interés de nuestros clientes no tener exposición relativamente comparado con lo que existía en el pasado. Y en lo que hace a las oportunidades de resurgimiento, actividad económica y mejora de precios con economías como la mexicana, como adecuadamente comentaba Fernando, que definitivamente se va a beneficiar enormemente de la recuperación económica en Estados Unidos. Y lo que hace, y también en Brasil, definitivamente los mercados de acciones ya han reflejado en cierta forma esa expectativa de mejora, y el precio relativo, la apreciación relativa marginal que representan estos mercados comparado con lo que ya ha ocurrido, dado que todavía existe un escenario de mayor incertidumbre en estas economías y los flujos de capital comparado con el afianzamiento que ha existido en la demanda y la actividad económica y la rentabilidad en general del sector privado en las economías desarrolladas. Por eso es que hay una tendencia marginal a decir el valor, la ecuación riesgo-retorno no es suficientemente atractiva. En un contexto donde hace 18 meses atrás, el índice
de Morgan Stanley, MSCI, los mercados de capital de los Estados Unidos hace 2 años atrás eran 52% del índice de las 23 economías que cubre. Hoy es el 68%. O sea que hoy tener una exposición en los mercados de capital de los Estados Unidos es lo que determina dónde va a tener el retorno marginal del portafolio. En detrimento, primero de Europa, también relativamente de los mercados emergentes en particular, y Latinoamérica dentro del mundo emergente ha sido la más afectada. Gustavo, te hago una pregunta que están surgiendo de los participantes de ExpoEFI hoy. ¿Cuál pensás que es la mejor cobertura para carteras internacionales si la inflación en Estados Unidos es más permanente que transitoria? Yo creo que la mejor, definitivamente, no exposición a bonos y a instrumentos de tasa de interés, sino en un golpe inflacionario que se mantiene los sectores de resguardo de valor, pero constantemente buscando bolsas de oportunidad para seguir agregando en los sectores de crecimiento. Porque la realidad es que si las tasas de interés reflejan, son una reacción a expectativas de aumento de inflación, la inflación es buena para las empresas, la inflación es buena para el sector privado. No somos de la opinión de que en un contexto de alta productividad, que los índices no pueden medir, no están preparados las canastas de índices de inflación o de Producto Bruto para medir efectivamente los procesos de enorme productividad que incrementan la rentabilidad potencial de las empresas, en un contexto donde la tasa de interés, si bien puede subir, no se va a desbocar totalmente, porque hay condiciones globales de arbitraje que existe entre las monedas y las tasas de interés, donde un fondo de pensión o un banco central puede tomar dinero prestado todavía hoy en francos suizos o en euros a tasa negativa en Alemania e invertirlo en dólares, en un contexto donde probablemente, si las tasas de interés en los Estados Unidos comienzan a subir, la canasta del dólar respecto del euro y del resto de las monedas desarrolladas se va a revalorizar. En un contexto donde estos fondos de pensión pueden apalancar esa inversión 4 o 5 veces y ganar no solamente la diferencia de tasa de interés, sino también la apreciación de la moneda. Entonces, pensamos que hay un techo a cuánto se pueden escapar las tasas de interés, e independientemente de eso, vemos, como decía antes, que la ecuación riesgo-retorno es mucho más atractiva para inversiones de acciones y renta variable en los sectores de más crecimiento relativo, que tienen bajo nivel de deuda estas empresas, alta capacidad de generación de cash y márgenes de rentabilidad entre el 45 y 60%. Gracias, Gustavo. Fernando, ya estamos en los últimos minutos, así que vamos a concentrarnos el final sobre Argentina. Pilar había mencionado, y vos también, el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, estos stops and goes, en que octubre parecía más cerca de un acuerdo y luego no ocurrió, ayudado también por el precio de las commodities, que le da un poco más de seguridad a Argentina con respecto a sus reservas internacionales en moneda extranjera. Lo que te quería preguntar es, si tuvieras que marcar las mayores discrepancias hoy entre el FMI y la Argentina, ¿cuáles serían para llegar a un acuerdo? Bueno, tiene que ver con el tipo de cambio, me parece, porque programas del FMI de largo plazo tienen que ver sobre todo con un país, con Argentina siendo el mayor deudor del fondo, con una situación macro que permita la construcción y el aumento en las reservas internacionales, ¿no? Entonces, para vos poder aumentar las reservas internacionales, tenés que tener una dinámica comercial que sea bastante más superavitaria que la que tenemos hoy, que recordemos que el superávit también es resultado de restricciones enormes que impactan la actividad. Segundo, digamos, tiene que ver con eso, también tiene que ver con cuestiones de incentivo a la inversión, incentivos a la inversión, cambios estructurales que hagan que la economía pueda crecer de forma sostenida. No es solo cuestión de aumentar reservas internacionales, sino que es hacerlo y permitir al mismo tiempo que el flujo de las cuentas de capital sea un poco más abierto de lo que es hoy, para que permita un mayor nivel de actividad. Y obviamente luego viene la parte fiscal, pero no es cuestiones separadas, todo esto va junto, digamos. Si no hay un camino hacia la eliminación del déficit fiscal primario, Argentina no va a poder no va a poder retornar a los mercados, va a tener que seguir imprimiendo dinero para cubrir baches fiscales, todo eso impacta
como sabemos, la brecha cambiaria, que es exactamente lo que lleva a que el programa eventualmente no funcione, que es, una vez más, aumentar reservas. O sea, la consolidación fiscal es condición necesaria. Entendemos que no necesariamente hay que ir a cero el año que viene, que esto se puede hacer a través de los años, pero tiene que haber un camino creíble, un camino en donde también se explique cómo se va a llegar. Me parece que hay tal vez hay una discrepancia en que eventualmente el fondo debe preguntar cómo es que se llega eventualmente a un equilibrio primario, ¿no? Y ahí las autoridades argentinas tendrán que responder cuál es el plan. No olvidemos que Argentina cambió la fórmula de jubilaciones hacia una fórmula que el FMI de alguna manera criticaba en los artículos 4 de antaño, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que hay mucha tela por cortar, ¿no? Gracias, Fernando. Pilar, voy a cerrar con vos también sobre Argentina para ya pasar al próximo panel. Lo que te quería preguntar es, ¿ustedes del banco siguen teniendo una proyección de déficit fiscal para 2021 en Argentina menor al proyectado en el presupuesto en 4.5% del Producto Bruto Interno? ¿Cuán importante es una segunda suba en las tarifas eléctricas, considerando el peso en los subsidios económicos en el año para cumplir en ese pronóstico? Teniendo en cuenta, obviamente, todas las discusiones políticas que ocurrieron en las últimas semanas sobre las tarifas y que vamos a ver que va a continuar esa tensión entre la coalición de Frente de Todos. No, es una muy buena pregunta, porque creo que se armó mucho revuelo por eso, y obviamente es muy importante que se puedan, para el fondo en particular y para un programa de estabilización de mediano plazo, es muy importante que se empiecen a aumentar las tarifas de energía para poder reducir los subsidios, porque al fin y al cabo un plan de estabilización lo que necesita es reducción del gasto más que aumentos en los ingresos que pueden ser temporales, como estamos viendo en el primer trimestre, donde la recaudación fue mayor a lo proyectado, o un poco mayor a lo proyectado en gran parte por el aumento de los precios de los commodities y también por la recaudación en abril del impuesto a la riqueza. Pero esas dos fuentes de financiamiento o fuentes de ingresos para el gobierno, en principio son temporales. No podemos proyectar que los commodities se vayan a mantener estos niveles para siempre, ¿no? Entonces, es importante para un plan de estabilización, y por eso recalco esto que estaba diciendo antes, medidas que ataquen el gasto público. Entonces, por eso es importante lo de las tarifas. Ahora, en particular para este año, justamente porque hubo una mejor performance fiscal en el primer trimestre, todavía creemos que se podría llegar a un 4% del déficit primario, a pesar de que el aumento de tarifas va a ser mucho menor a lo que el presupuesto en principio proyectaba. Ahora, eso también es en parte porque la inflación está muy alta. El presupuesto había sido muy optimista respecto a la inflación que iba a haber este año, con lo cual, como porcentaje del PIB, porque el PIB es más grande en términos nominales, termina siendo más bajo, con lo cual no es una gran noticia. Nosotros estamos proyectando, como bien decís, un déficit primario de 4%, a pesar de que se están postergando algunas subas de tarifas, pero vemos riesgos hacia una peor performance, y en particular lo que nos preocupa de la discusión que hubo hace una semana respecto de la salida o no del subsecretario de Energía, etcétera, no es en particular el tema de las tarifas tanto, porque como te decía, se puede compensar por ese mayor ingreso en el muy corto plazo, aunque sí es muy importante que se resuelva para poder llegar a un programa con el fondo, sino más bien cierta, digamos, presión política que pareciera haber a partir de algunas declaraciones de algunos funcionarios respecto de la necesidad de volver a implementar asistencia como el programa dice, que obviamente resurgen estas ideas a partir de que la inflación está aumentando y los ingresos reales están cayendo, y a partir de algunas restricciones que están teniendo que imponer lamentablemente por la segunda o tercera ola que está pasando el país. Entonces creo que esto también es otro de los riesgos que surgen a partir de las disputas internas que hay entre los más heterodoxos y los más ortodoxos, se puede decir, dentro del gobierno, y que son clave también para definir en algún momento, digamos, de vuelta, el plan de estabilización que es necesario con el fondo. Entonces, si bien tal vez este año la performance fiscal no sea tan mala como proyectaba el presupuesto, en parte por mayor inflación, al final lo que importa es lo nominal y el gasto, y eso no podría estar en riesgo si de vuelta se intentan implementar más medidas de transferencias, y por eso va a ser importante qué es lo que decía el gobierno al respecto de esto, y vamos a estar mirando, digamos, cómo se manifiestan los distintos grupos dentro de la coalición.
Muchas gracias Pilar Tabela, Fernando Oceano, Gustavo Domínguez por participar de este panel de economía y mercados internacionales. Hicimos un paneo muy bueno de lo global, lo regional y lo local. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y por dejarnos participar en este primer panel. Vamos a continuar ahora con ExpoEFI, el próximo panel sobre criptos. El primero de los 4 días hasta el jueves hay paneles muy interesantes, así que los dejamos aquí, sigan conectados. Muchas gracias a los participantes.